capítulo es la definición del alcance de la investigación a realizar, que es exploratoria, descriptiva, correlacional y explicativa. Y les voy a presentar a los miembros del equipo. Está Majo Dávila, Rosalba Martínez, José Alfredo Ortega, Carlos Daniel Flores y su servidor José María Pérez. Estos estudios son los que, pues a final de cuentas, se hacen en una investigación sobre un tema que no se ha visto antes, sobre el que no sabemos nada y del que queremos saber algo. No muy específico, pero queremos saber todo sobre el tema. Entonces, pues ahí, lo que tiene este estudio es que tiene que ser así como un poco más estructurado, porque pues a final de cuentas, si no sabemos nada sobre el tema, pues tenemos que saber más o menos cómo tiene que ir la investigación para poder entenderlo bien, poder entender lo que queremos saber. Ahí es donde dice eso, que es un tema muy poco estudiado o nada estudiado. Los estudios exploratorios son como realizar, bueno, ahí es como un ejemplo, como realizar un viaje. Es como si les dijera, bueno, vamos a ir no sé, a Río Verde, pero ustedes nunca han ido a Río Verde. Entonces ustedes como quienes se van a hacer como una investigación exploratoria. Y es cuando ustedes van a ir a ver cómo es Río Verde, qué tanto está, y todo lo que les cuentan es exactamente lo que ustedes van a vivir allá o lo que las experiencias que van a tener allá. Bueno, ahí dice, los estudios exploratorios sirven para familiarizarnos sobre fenómenos relativamente desconocidos, obtener información sobre la posibilidad de llevar a cabo una investigación más completa en un contexto particular, investigar nuevos problemas, identificar conceptos o variables promisorias, establecer prioridades para investigaciones futuras, conseguir información y postulados. Pues es que se repite mucho en el libro, repite mucho todo sobre este tipo de estudio, porque a final de cuentas solo es un estudio investigado. Los estudios descriptivos, pues su nombre lo dicen, es cuando queremos describir algo sobre, bueno, no algo, sino que queremos describir un tema en general. Se evalúan diversos datos o se recolectan diferentes datos para, pues para saber más o menos cada parte. Lo que tienen este tipo de estudios es que no estudian las relaciones entre las variables que se están viendo, simplemente se estudian como aparte y se describe cada una. Aquí dice, en esta clase de estudios el investigador debe ser capaz de definir o al menos visualizar qué se va a medir sobre qué se habrá de recolectar los datos. Aquí es más o menos como una visualización del tema que el investigador debe tener sobre lo que va a poder ver al final de su investigación, como en la conclusión de su estudio. Bueno, ¿qué tal, compañeros? Yo soy Carlos y les voy a hablar sobre los estudios correlacionales. Estos estudios tienen como propósito investigar la relación que existe entre dos o más conceptos, categorías o variables, al igual como en las matemáticas y todos los casos desde que estudiamos nos los comparan con el X y el Y, diferenciándonos dos variables distintas. Y este estudio lo que hace es investigar cuál es la relación que existe, y en ocasiones también se puede encontrar cuando el estudio es durante tres variables, incluyendo X, Y y Z, y cómo estos tres conjuntos tienen una relación en común. También estos estudios miden o evalúan el grado de relación que existe y son relacionadas individualmente y la relación ya en conjunto.
El propósito principal de estos estudios es saber cómo se comporta un concepto de forma independiente, como les mencioné, e intentan predecir el valor que tendrán de un individuo fenómeno a partir de que existe la relación. Un ejemplo sencillo sería que imagine que un matrimonio va a un psicólogo y pues tiene problemas, y pues el psicólogo se puede decir que realiza este tipo de estudio, ya que los investiga o los analiza de forma personal tanto a la mujer como al hombre, que sería de forma independiente, y después cómo es su situación o qué es lo que hace que choquen entre ellos, que ocasionen sus problemas. Ahí sería el estudio correlacional, cuando se desarrollan ambos conjuntos. Este estudio de correlación puede ser tanto positiva o negativa. Cuando es positiva, los dos sujetos altos en conjunto suelen tener la misma variable, y cuando es negativa, uno sale alto y el otro sale bajo. Otro ejemplo de esto sería, hagan de cuenta que tienen un examen el día de mañana. Si la relación sería positiva, ustedes se desvelan toda la noche y ese sería el grado alto porque obtienen sus conocimientos, bueno, repasan. Y el día de mañana, el día del examen, siendo positivo esto, obtienen buena calificación, los dos son buenos. Y cuando es negativa, a lo mismo, se desvelan toda la noche estudiando y todo, pero el mismo desvelo pues, los cansa y como que ni duermen nada y ni aprenden. Y el día de mañana, pues el examen va mal, porque pues no rinden para el momento del examen. Estos estudios también se distinguen de los descriptivos, mientras estos sientan las variables individuales. Como les mencioné, describen primero el comportamiento de forma individual de cada concepto para después lograr el conjunto en forma relacional. La investigación, de alguna medida, también tiene un valor explicativo, debido a que estos conceptos se requieren explicar cuál es su relación o por qué existen. Se distinguen de los descriptivos también por la medida en que las variables independientes se relacionan y pues a lo mismo explican de forma individual y ya en conjunto la situación. Bien, ahora los estudios explicativos. Estos estudios van más allá de la descripción de los conceptos, ya que su interés se centra únicamente en explicar por qué ocurren estos fenómenos, cuáles son las condiciones que se dan y cómo se relacionan con otras variables. Las investigaciones explicativas son estructuradas además de la especie de estudio, ya que sus propósitos incluyen, además de la exploración, la descripción y la descorrelación. ¿De qué depende de que una investigación se inicie como exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa? Bueno, simplemente son solamente dos factores lo que influyen en eso. Uno sería el conocimiento actual que se tiene del tema, como ya lo comentó mi compañera al principio, si no se sabe absolutamente nada, o si ya se tiene algún mínimo conocimiento de lo que se va a hablar. Y la otra cosa es la visión que tiene el investigador. ¿Qué rumbo le vamos a dar a ese tema a investigar? ¿Qué tan profundo vamos a investigar eso? O si nada más lo vamos a ver de forma superficial. En primer término, el marco teórico puede revelar que no hay antecedentes sobre el tema, que no se sabe absolutamente nada, y con el mismo contexto se va desarrollando el estudio y profundizando sobre el tema. En segunda, la literatura también puede revelar las piezas y trozos que tengamos como apoyo del conocimiento previo del tema que se va a evaluar. En estos casos, nuestra investigación será conveniente que se inicie como una investigación descriptiva. La tercera, la literatura también puede revelar la existencia de una varias relaciones como son los conceptos o las variables. En esta situación, la investigación se puede iniciar como una investigación correlacional. Y por último, también revela que varias teorías se aplican a nuestro problema de investigación. Esta investigación se podría expresar como un estudio explicativo.
Ya dependiendo también de nuestro sentido y la visión que tengamos, se le determinará qué estudio es el que vamos a emplear sobre ese tema a investigar. ¿Cuál de los 4 tipos de estudio es el mejor? Bueno, en estos tipos de estudios no existe una comparación de cuál es mejor que otro, ya que los estudios son completamente diferentes de acuerdo a la visión que se tiene o hacia dónde se quiere llegar con el tema a investigar, ya que todos han contribuido al avance con las diferentes ciencias, obviamente cada quien con su respectivo objetivo. Bueno, la investigación se debe hacer a la medida. Siempre donde el investigador quiere llegar hasta ese punto se puede tener, se puede profundizar más. Formulando el trabajo. Una vez que se efectúa la revisión de la literatura, el planteamiento del problema a considerar puede ser inicial y final de investigación. Por ejemplo, si no sabemos nada, pues empezaremos como una investigación exploratoria, pero nada más lo vemos de forma superficial y ya con eso nos podemos dar una idea y sacar nuestra propia conclusión, o por así decirlo, de lo que pensemos sobre eso. Y ya de ahí nos podemos adelantar a lo explicativo, porque es que se da esa cosa, si en algún momento nos llena de incertidumbre de algún hecho que sucede. Como ya lo mencioné, ningún tipo de estudio es superior al otro, ya que son cada quien diferentes ámbitos lo que se evalúa. Y la diferencia para elegir uno de otro es el grado de desarrollo que se tiene para llegar a comenzar todo el análisis y la investigación del tema. Bueno, y ahora les van a hablar ya del capítulo 6 sobre la hipótesis. Bien, ahora vamos a hablar de la hipótesis, como dijo mi compañero, y vamos a ver los distintos tipos de hipótesis dependiendo del tipo de investigación, ya sea descriptiva, correlacional o explicativa. Para empezar, tenemos que definir lo que es una hipótesis. Y una hipótesis se define como lo que tratamos de probar o las explicaciones tentativas de un fenómeno investigado. Se considera que la hipótesis es el centro o la médula del método deductivo cuantitativo, que fueron de lo que nos hablaron nuestros primeros compañeros. Bueno, como ya dijo mi compañero, la hipótesis significa que es una suposición de algún hecho que tú quieres probar. Por ejemplo, si te pasa algo, tú quieres como investigarlo y dar como una teoría, elaboras una hipótesis. La hipótesis también es parte del método científico, que es en el que tú, pues sí, pones tu teoría y quieres comprobar algo, pero te basas en información ya sea que te haya sucedido a ti o que hayas buscado. Aquí dice que las investigaciones cuantitativas requieren una formulación de hipótesis o son aquellas cuyo planteamiento definen que su alcance correlacional o explicativo, o las que tienen un alcance descriptivo pero que intentan pronosticar una cifra en un hecho. Ahorita les voy a poner un diagrama donde se explica mejor. Dependiendo del alcance del estudio, como nos lo habían comentado antes nuestros compañeros, si la investigación es exploratoria, no se va a formular la hipótesis porque no se conoce nada sobre el tema. Si es descriptiva, solo se formulan hipótesis cuando se pronostica un hecho o un dato. Si es correlacional, se formulan hipótesis correlacionales, más adelante las vamos a explicar. Y si es explicativa, se formulan hipótesis casuales. También, como dice aquí, las hipótesis no deben ser siempre verdaderas. Esto significa que tú puedes hacer una hipótesis, proponer algo, pero puede estar equivocado, y entonces por eso hacer la investigación a base de tu información. ¿De dónde surgen las hipótesis? Aquí más que nada, bueno, aquí surgen a partir del planteamiento de un problema o de algo que nosotros desconocemos. Por lo tanto, pues es necesario irse planteando preguntas, cuestionamientos. Por ejemplo, una pregunta
Completando lo que significa una variable, ya que no está muy bien definido, se podría considerar que es un dato preciso, pero a la vez aislado. Por ejemplo, hablar de cantidades o hablar de algún dato histórico, alguna fecha o algo por el estilo. Eso es una variable. Aquí dice definición de variables dentro de la hipótesis. Para formular una hipótesis es indispensable definir los términos de variables incluidos en ella por varios motivos, que es lo que mencioné hace un momento. Por ejemplo, una puede ser, pues, para cualquier persona que lea la investigación, le dé un significado en los términos y variables incluidas. Otro sería que para las variables que pueden ser medidas, observadas, evaluadas y que se pueden obtener datos de la realidad. Y la última definición de variable dentro de hipótesis es que la variable confronta nuestra investigación con otras similares y por lo tanto se evalúa y se compara con las demás. Y eso genera, eso es más que nada también, de ahí mismo surge lo que es la investigación, ¿cómo se llama? La correlacional en este caso. Para definir una variable se tienen diferentes aspectos. El primero es la conceptual y es simplemente agarrar la definición de algún diccionario, alguna enciclopedia o algún glosario. Y la operacional, que son un conjunto de procedimientos o una serie de pasos que describen alguna actividad por un observador. Bueno, características de las hipótesis. Las hipótesis deben referirse a una situación real. Esto significa que puede ser algo que ya haya sucedido, que esté sucediendo o que te haya pasado a ti. Bueno, las variables y términos de la hipótesis deben ser comprensibles. Esto significa que al momento de explicar tu hipótesis debe ser claro, en el que expongas todos los puntos del por qué dices eso. La relación entre valor propuesta por una hipótesis debe ser clara y lógica. Bueno, parecido al punto anterior, debe ser claro al momento de expresar tu hipótesis. Y bueno, las hipótesis deben estar relacionadas con técnicas disponibles para probarlas. O sea que... Como métodos para poder comprobar, aplicando en este caso se llama como el método científico, que planteas la hipótesis, haces las pruebas que necesites y haces fórmulas de teoría. Hay 4 tipos de hipótesis que también son referentes al tipo de investigación. Primero están las hipótesis descriptivas, correlacionales, diferencia de grupos y causales. Las primeras, las de investigación, son estas 4 que les acabo de mencionar: las descriptivas, correlacionales, de diferencia de grupos y causales. Las nulas son las proposiciones que niegan o refutan la relación entre las variables. Y están las hipótesis alternativas, que son posibilidades diferentes o alternas ante la hipótesis o investigación nula. Y la hipótesis estadística, que representa la transformación de la hipótesis de investigación nula y alternativa en símbolos estadísticos, números más que nada. Y la utilidad de la hipótesis. Es la guía para la investigación en el enfoque cuantitativo que nos ayuda a saber lo que tratamos de buscar y de probar. Tiene una función descriptiva y explicativa, o sea, por lo tanto forma parte de las demás investigaciones, o de ellos forman parte. Sirve para probar teorías, como te dije, sobre el método científico, y pues, aporta una mayor evidencia de hipótesis y como final pues, igual mismo, tiene hipótesis. Digo, perdón, se tienen teorías. Sería todo por nuestra parte. Si tienen alguna duda o algo que podamos responder,